¿Cómo están, amigos de Capa? El día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a nuestro amigo Darío Alfredo González, que ha tenido la amabilidad de ceder su tiempo un ratito. Y bueno, ¿quién no conoce a Darío, no? A nivel latinoamericano lo hemos visto por todas partes, siempre con sus entrevistas, con sus libros, publicitando a colegas también de trabajo social. Muchas gracias, Darío. Realmente es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. No, gracias a vos por la invitación, así que bueno, muy contento por el convite. Bueno, Darío, cuéntanos un poquito de ti, queremos saber de tu formación, de tu experiencia laboral, coméntanos brevemente de ti. Bueno, yo soy trabajador social por elección, porque tengo otras formaciones de grado, pero me dedico a la docencia, soy profesor de nivel superior en trabajo social. Me dedico a la enseñanza en el nivel superior en la provincia donde yo vivo, acá en la Argentina, hace más de 11 años. Y yo me encuentro con el trabajo social porque mi mamá es una señora que ha trabajado mucho en la acción social y es encargada de un comedor hace más de 20 años. Entonces una de sus, no sé si quejas, pero comentario era que ella necesitaba un trabajador social para su comedor. Entonces, ante esa necesidad, y como soy uno de los hijos que más ha estudiado, un día me levanté y me fui a inscribir en el instituto donde hoy enseño, y entonces la gente no elegía tanto ser trabajador social. Hoy hay como más difusión de la carrera, digo, tiene otra perspectiva la carrera, ¿no? ¿Y Pero en eso ese hace entonces... como cuántos años fue? Y eso fue en el año 2000. En el año 2000, más o menos, sí, porque a mí me llevó 6 años, es una carrera que debería haberla terminado en 4. A mí me llevó 6, pero porque, bueno, también estaba estudiando otras cosas en la universidad, digamos, ¿no? Y bueno, uno va haciendo acorde a sus propios ritmos, ¿no? No al ritmo que le marca un plan de estudio, ¿no? Yo creo fervientemente en eso, que uno recorre la academia en función a sus tiempos, a sus necesidades, y bueno, va como transitando, digamos. Claro, tú has estudiado dos profesiones más, ¿no? Estaba viendo ahí educador y también Sí, sí, sí. la otra carrera. ¿También tomó Ah, el mismo sí. tiempo de años? Sí, yo estudié un profesorado en ciencias de la educación, que me llevó, es una carrera que fue pensada para 5 años, a mí me llevó 6, porque en ese interín también estudié la licenciatura en ciencias de la educación, y, y mi primer tránsito por la universidad vendría a ser como el claustro académico del conocimiento por excelencia. Yo hice una carrera de 5 años, una licenciatura en criminalística y criminología, que me llevó 5 años hacerla, digamos, pero bueno, eran otras épocas, otros ritmos. Después, para fortalecer mi formación, hice una tecnicatura en pedagogía social, en educación y pedagogía social, y después de eso también me embarqué en una maestría que ahora en septiembre tengo que entregar la tesis en ciencias sociales y humanidades en la Universidad de Quilmes, allá en Buenos Aires, que lo hice a distancia, y bueno, también fue muy lindo transitar ese proceso. Ay, qué bueno que te gusta estudiar y sobre todo tienes una base, una buena base formativa, ¿no? Y esto que también te apasiona educar y el trabajo social también, ¿no? Sobre todo. Y esta Es que faceta uno de... hace, ahí te quiero hacer este comentario. Yo recordaba con mi mamá hace unos días y le decía, ¿cómo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de estudiar? Yo he tenido ese privilegio de que mi mamá se ha levantado, ella es empleada doméstica, era antes, y me dijo, bueno, ¿vos querés trabajar o querés estudiar? Si vos vas a estudiar, yo trabajo, entonces tenemos para darte transporte público, sacar fotocopias,
Y ahora cuando yo miro a otras personas que se dedican, que no tiene menos valor, pero yo creo que a mí no me daría el cuerpo, digamos, ¿no? Por ejemplo, trabajar en la construcción, dedicarme a hacer otra cosa. Y elegí la docencia porque cuando era chico, yo soñaba con ser maestro de grado. Yo quería enseñar a niños. Ah, qué lindo. ¿No? Entonces, en función a eso, digo, cuando yo terminé trabajo social, dijo, bueno, ahora que ya me formé, ya tengo una profesión, voy a estudiar algo que yo siempre me he visto haciendo. Digo, hoy enseño a gente grande, adultos, que también es lo mismo, pero con otras características, pero siempre me vi haciendo esto, no me vi haciendo otra cosa en Sí, la lo haces vida. perfecto. Eres muy buena explicando, tus temas son bien concretos, entonces, y llegas al público sobre todo. Y justo de esta faceta era la que yo quería preguntarte, porque como te hemos visto en varias entrevistas, ¿cómo fue que nació esta etapa de hacer tus entrevistas, ¿no? Sí, esas entrevistas salió de casualidad, una vuelta estábamos, yo comparto mi transitar, hay algo que a mí me caracteriza, no lo digo yo, dicen los colegas, que yo soy como muy colectivo con la cosa, ¿no? Siempre comparto ideas, invito a otros colegas, a los de la profesión, a los que no son de la profesión. Me parece que todo eso suma y conversando con un colega con quien venimos transitando hace como un buen tiempo, este andar educativo, me dice, había comenzado el tema de la pandemia y me dice, bueno, qué bueno Darío, porque vamos a descansar por lo menos este interín, vamos a dedicarnos a tomarnos un tiempo. La cuestión fue que en 2 semanas estábamos programando unas entrevistas, que te digo, la primera entrevista fue con gente conocida, amiga, que las hemos traído acá en la provincia, y que gente que yo jamás pensé, por ejemplo, hacerle una entrevista a María Rosa Cifuentes, para mí fue como lo más, una cosa que en mi vida se me había ocurrido conversar para mí, una referente latinoamericana. Recuerdo la primera entrevista que le hicimos a Anabela Córdoba. Para nosotros, Anabela Córdoba es una referente a nivel nacional. Tiene escrito algunos libros y algunos artículos muy buenos. Y después cuando se nos terminaron la lista de nuestro capital académico, empezamos a contactarnos con gente referente que la hemos leído en la formación cuando uno es estudiante, y a partir de eso, bueno, y viendo también, porque digo, cuando no te conocen, uno recorre primero, ¿no? Como el trayecto a ver qué, y a mí en muchas de las entrevistas me dio como que era un encuentro tomando mate con alguien que yo ya los conozco porque ya los he leído. Entonces, en ese juego en donde yo me ubico en un lugar desde el no saber, digo, no sé de qué es lo que habla el otro, hago preguntas, hacía preguntas, digo. A veces esas preguntas eran como muy ingenuas, a veces, digo, eran como también elaboradas, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí estuvo como el encuentro. Hace poco lo vi a unos flyers que andaban circulando de María Rosa, justamente del año pasado, y que creo que fue una de las entrevistas que a mí más me han gustado. También me ha pasado que he entrevistado a gente que no sabía qué preguntarle. Entonces, como que la dinámica se pone un poco así pesada, pero uno va aprendiendo en Para ese que a proceso, veces ¿no? hay más química con algunos entrevistados, ¿no? Y a veces no, ¿no? Porque a veces ellos también no son de hablar mucho, ¿no? Depende también de la personalidad, de carácter de cada persona que a veces nos toca entrevistar, ¿no? En este caso tú eres muy flexible, con una personalidad bárbara para nosotros que nos gusta mucho que seas así, ¿no? Que nos digas, que nos vayas contando de cómo vas, ¿no? Cómo vas con tu vida, cómo vas con la profesión. Y sobre todo, queríamos preguntar una partecita de tus publicaciones, ¿no? Tienes ahí varias publicaciones que quisiera que nos comentaras cuántos tienes, cómo vas a tener una nueva presentación, de qué se tratan tus libros.
Bueno, las publicaciones comenzó con una necesidad de contar cosas. Yo me dediqué 12 años a ejercer la profesión como trabajador social antes de ser docente. Me dediqué al ejercicio profesional y en el ejercicio profesional me pasaba, como creo que les pasa a todos los trabajadores sociales, más o menos en todos lados es así, por lo menos en América Latina, creo yo, es la percepción que tengo, como que estamos muy recurrentes con la urgencia, ¿no? Necesitamos intervenir en casos, necesitamos intervenir en situaciones que requieren una atención rápida. Y a mí lo que me pasaba era que yo me encontraba, y así surge mi primer libro, me encontraba con pocos elementos en términos prácticos de escritura en trabajo social. Así surge el primer libro en el 2014, yo creo que muy ingenuo, además yo nunca escribí, digamos, era un deseo de comunicar cosas, de haber encontrado sobre trabajo social, entonces ahí surgen las configuraciones de los informes sociales en trabajo social, y yo muestro ahí como una cosa muy práctica, ¿no? Muy pedagógica, diferentes informes en lugares donde yo me he desempeñado como trabajador social. Yo me desempeñé en organismos públicos casi en todas las direcciones que vos te imagines que hayan un trabajador social, dirección de niñez, de adolescencia, juventud, adultos mayores, hogares, comedores, capacitaciones. Y en todos esos lugares había como esta necesidad de, ¿no? Digo, te encontrabas con colegas que a veces no sabían cómo abordar un instrumento, algo, una referencia, entonces esa fue la primera publicación, yo lo quiero mucho ese libro, un librito verde, así lo conocen acá, y después vinieron otras, en ese andar, aparecieron otros colegas que me han acompañado, aparecieron gente muy conocida en trabajo social, Liliana Vara, Anabela Córdoba, Carlos Marcheski, Alfredo Carballeda, en este último que lo estamos presentando en la Feria del Libro de mi provincia, que para mí es como la catedral de la cultura en donde yo vivo, porque es el lugar donde convocan a todos los escritores correntinos, ¿no? La Sí, gran es una mayoría. enciclopedia, ¿no? Alfredo, lo hemos Claro. tenido acá también en algún momento y, wow, tú le dices, le preguntas algo y te saca toda la historia, creo. ¿No? Claro, bueno, viste que Alfredo tiene como una mirada del trabajo, tiene detractores también, hay gente que no le gusta cómo escribe, uno tiene que tener como mucha lectura para comprender lo que está escribiendo, pero bueno, es un estilo y es un referente innegable. Mónica Corsini me la encontré, bueno, María Rosa también ha escrito, en ese interín se animó a escribir y compilar este colega Lucio Mariani. Otra colega que también nos acompaña en el equipo es María Molia. Ella no es trabajadora social, pero está como se dedica a la educación, que es su formación, pero también conoce a gente de la formación en trabajo social que habla de la educación. Bueno, Mónica Coronado es para mí, una de las referentes en pedagogía en la Argentina y en América Latina, con unos escritos fabulosos. Y a mí lo que me sorprendió de estos encuentros con esta gente que vos decís, claro, porque cuando vos lo lees en los libros vos pensás, viste, que esta gente vive no sé, lejos, son inalcanzables. Cuando vos te los podés encontrar, conversar, te das cuenta que son como vos, que tienen intereses comunes o no, o tienen otra perspectiva, me parece que ahí uno se enriquece, ¿no? Yo te decía, problemáticas educativas surge a partir de unos encuentros que venimos organizando. Este año está costando, pero estamos queriendo volver a la presencialidad, de unos encuentros académicos que nosotros hacemos, es decir, traemos autores que escriben sobre trabajo social o algún tema en particular, para que vengan a conversar con los estudiantes, con quienes se están formando. A nosotros nos parece que esta es una herramienta muy interesante para comprender o tener una idea más acabada a qué se dedican los trabajadores sociales.
porque uno comienza a estudiar trabajo social y tiene una idea de lo que cree que es el trabajo social, de lo que ha visto por ahí, que ha hecho un trabajador social, pero después, cuando vos caminás esta profesión, te das cuenta que hacemos muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí hay que elegir, digo, hay que elegir especializarse, hay que elegir en función a los intereses, en función a el trabajo, o también, como le suelo decir yo a los estudiantes, en función a el interés laboral. Digo, porque uno cuando estudia trabajo social también estudia para trabajar de esta profesión. Esta es una profesión que uno debe vivir de la Claro que profesión, sí. ¿no? Y que a veces la idea de los trabajadores sociales o que tienen la sociedad es como que, bueno, viste, porque sos trabajador social, está en vos que vos tenés que ayudar a la gente. Y Y en, claro, y en función... y eso lo que tú dices es un paradigma, ¿no? Porque, o sea, no te dicen trabajadora social, o sea, aquí en mi país, no sé, y en otros que he escuchado, asistenta social, o sea, porque antes nos decían, la carrera se llamaba asistencia social, entonces la gente, todos creen que si tú ves a una trabajadora social, es un asistente social que te tiene que asistir, que te tiene que dar, que te tiene que ayudar, y eso ya hace tiempo que ya pasó, pero la gente se queda con esa idea, ¿no? Y en la misma universidad también, o sea, otras carreras, otros profesionales, ¿no? Creen que, bueno, nosotros tenemos la palabra ayuda, ayuda, y hay que cambiar también esas formas de que nos vean, ¿no? Y es justamente a través de publicaciones, conversatorios, de mejorar, ¿no? Esa imagen que tenemos. Sí, es así. Y lo otro que te quería contar es que en nuestra provincia, en donde yo vivo, no hay gente que escriba de trabajo social. O sea, somos muy pocos, por ahí uno tiene mayor circulación, yo creo que yo tengo mayor circulación que otros colegas, pero tampoco hay como muchas producciones de trabajo social y de cosas que hacemos en nuestro lugar, digo, porque a mí me pasó algo, yo suelo contar esto a los estudiantes, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan desde la academia, desde el discurso hegemónico, que el idioma universal es el inglés, ¿no? Entonces yo, en función a este criterio, estudié inglés, ¿no? Uno practica, habla, pero en mi práctica, en mi provincia, no se habla inglés, se habla en guaraní. Sí, y esa es otra cosmovisión de los pueblos originarios, donde vos intervenís, o parte de la cultura donde yo vivo, ¿no? Digo, y cuando me encontré con esta situación de encontrarme en la atención social con un sujeto que no hablaba inglés, ¿no? El primer cuestionamiento fue, ¿de dónde saqué la idea de ir a estudiar inglés? Si además no me estoy por ir a Europa, no me estoy por ir a Estados Unidos, no pretendo hacerlo, digo, este es mi lugar donde yo vivo y quiero, es mi pago, dice, así se dice acá, y decía, estuve equivocado, tengo que aprender a hablar el código que usa la gente en este lugar, ¿no? Y en función a eso, uno va preguntándose, cuestionándose cosas que se dicen en la academia, cosas que nos pasan en nuestra realidad. Yo supongo que Perú, digo, es una gran cultura, tienen Sí, también tenemos eh, varios dialectos a nivel de todo el país, el quechua, el aymara, ¿no? Entonces hay comunidades indígenas que todavía las hablan y hay programas especiales del Ministerio de Educación que están incentivando, ¿no? El desarrollo de cursos con esos dialectos, ¿no? Para que haya una diversidad, incluso hay una ley multicultural para justamente no incluir, ¿no? A la comunidad indígena, ¿no? Claro que no es tanto como quisiéramos como existe en otros países, ¿no? Como, ay, ahorita no me acuerdo su país. bueno, Paraguay tiene Paraguay, prácticamente el sí. guaraní instalado en la universidad, digo, es otra cosa. Nueva Zelanda, ahí está. Hay un museo también muy bueno que tiene todas las traducciones en idiomas originarios. O Canadá también tiene programas, ¿no? Multiculturales.
bonitos ejemplos, ¿no? Como también para nuestros países. Así es. Y bueno, y en función a eso, a mí hay algo que me gusta pensar, que cuando uno habla de algo, tiene que conocer, ¿no? Tiene que haber leído, tiene que haberse formado. Y hace unos 10 años en la Argentina tenemos una fuerte presencia, o en la academia, en irrumpido, el movimiento feminista latinoamericano, y entonces empezamos a transitar una especialización en educación en géneros y sexualidades, y ahora estamos finalizando con un libro que próximamente estaremos publicando seguramente, y en ese interín de conocer gente también a uno le invitan a escribir. Entonces yo siempre digo, a mí no me sale naturalmente sentarme a producir algo, ¿no? A escribir. Digo, tiene que haber un interés, tiene que gustarme el tema, y aún así me cuesta, digo, ¿no? No tengo como esa facilidad que yo veo que otros escritores lo tienen. Estuve trabajando en un artículo, estuvimos trabajando, a mí me gusta siempre compartir los escritos con otros colegas, con María Moll y con Lucio, sobre un escrito de géneros y masculinidades, ¿no? Pero también pensando en términos locales, la masculinidad en Corrientes, digamos, nosotros tenemos como mucho esa mirada regional, y también acompañando bueno, a otras producciones de otros colegas, donde piden que uno participe, bueno, también supongo yo que uno tiene como cosas interesantes para decir, por eso a uno les invitan. Estuve andando con una escritura sobre educación, el currículum en el nivel superior, para una colega que va a hablar sobre educación, seguramente su texto. Y bueno, esos son como los recorridos que uno viene transitando, también con colectivos, ¿no? Me parece que ahí hay una potencia, hay una fuerza, en ir transitando la academia, pero siempre en compañía con otros. Digo, me Sí. parece que Y eso es eso es valorable. lo que veo que ustedes, ¿no? Ahí en Argentina tienen muy altas producciones, o sea, si bien es cierto, en tu provincia, como dices, hay poca producción, pero no creo que haya poca producción. Si vas sumando provincias, capital y todo eso, wow, yo creo que son pioneros en toda Latinoamérica, ¿ah? De verdad, tienen bastante producción. Acá en mi país, en trabajo social, realmente no estamos tanto como ustedes. Incluso nosotros tenemos una licenciatura, algunas universidades tienen maestría de trabajo social, pero no todas las universidades tienen maestría de trabajo social todavía, ¿no? Y doctorados tampoco tenemos. Entonces, las trabajadoras sociales o trabajadores sociales que desean, pues, realizar estudios más avanzados de trabajo social van a otros países, ¿no? Acá en Latinoamérica o Estados Unidos, Europa, que puedan continuar los estudios de trabajo social. Entonces, por eso es que también te vemos, ¿no? Vemos a justamente nuestros colegas chilenos, argentinos, cómo están, ¿no? Cómo la producción, y por eso también que quería preguntarte, ¿cómo ves este panorama, ¿no? Del trabajo social a nivel latinoamericano? Tú que conoces tantas personas de colegas, ¿no? De diversos lugares acá de la región. Cuéntanos cómo estamos, ¿no? ¿Cómo ves el panorama de nosotros de trabajo social? Hace poco volvimos a retomar una lectura, yo quiero pensar en estos términos, una lectura de un libro que lo escribió Alayón, Norberto, le mandamos un saludo. Él ha vivido muchos años acá en Corrientes, ha sido docente del instituto donde yo enseño. Él escribió un libro que se llama A 40 años de la reconceptualización del trabajo social, y es un libro que convoca a diferentes trabajadores sociales de América Latina, ¿no?
tiene sus años un libro, pero que yo rescato siempre en la lectura que quién mejor que quienes viven en un lugar, en un país, en una región, nos pueden contar los acontecimientos de interés para el trabajo social. Creo que todavía a más de 100 años seguimos luchando por la profesionalización. Esto tiene como algunas condiciones, el reconocimiento académico, la profesión instalada en las universidades. En principio sería como una acreditación de un saber en particular. A mí me llama mucho la atención, la ando siguiendo y estoy incursionando en algo de esa escritura, leyendo la lectura del trabajo social clínico como una especialidad en trabajo social, digo, hacer socioterapia. Me parece que ahí se abre todo un campo profesional, laboral, que es mi mirada sobre esta profesión, el trabajo social forense, también, digo, yo lo pienso como una formación, como una especialidad en la formación, digo, que requiere otros tipos de lectura, otros tipos de abordajes. Por lo menos en la Argentina han empezado a aparecer esto, más allá de las maestrías y los doctorados que hay en trabajo social, empiezan a aparecer estas ofertas que a mí me parecen muy interesantes. Yo hablaba hace poco, hace un tiempo atrás, con Jennifer, la directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, y tenía tu misma percepción. Ella me decía, ustedes producen mucho, y antes nos llegaban mayores producciones. Entonces, yo le decía, bueno, hoy el dólar en Argentina está como, tiene otros costos, en términos de el libro físico que llegue, ¿no? A esos lugares, al Perú, a Venezuela se complica un poco, pero le decía, bueno, hay que mirar también esto que nos ha dejado la tecnología. Digo, uno puede descargarse libros electrónicos, puede adquirir la franquicia de un ebook, que si bien no es lo mismo, para quienes hemos sentido ese aroma de un libro nuevo cuando uno se compra y lo lee, o releer esos libros viejos, que uno vuelve a ciertas lecturas, digo, ahí hay como otros procesos, ¿no? Del masticar la lectura, digo, pero para los jóvenes me parece que es una buena opción, que ya vienen con este training de lectura digital. Claro, claro. Y justo la pandemia, pues, ¿no? Hizo que Ah, todo viniera más rápido, ¿no? O sea, hubo la parte negativa, obviamente, de la parte de la salud, que nadie la quiere, ¿no? Pero la parte positiva es de que si pensábamos en algún momento dinamizar con la tecnología, ese fue el momento, ¿no? Y que ah, todos nosotros, sí o sí tuvimos que involucrarnos con la tecnología y, y qué bueno que las clases se impartía, o sea, nadie perdió, pues, ¿no? Bueno, hubo un cierto sector que no tenía acceso por el nivel de pobreza, ¿no? Que no tenía acceso a la tecnología, pero se fueron dinamizando, las personas fueron motivándose y conectándose, ¿no? Conectándose internacionalmente con personas de otras culturas, del extranjero, y ya expandiste más el trabajo social. Pues, de aquí claro. hasta la China puedes saber de todo ya, todo está ahí en el Internet, ¿no? Y empezaron a Bueno, aperturar las bibliotecas ya, virtuales también. totalmente. Bueno, contacto con Chele Linares ahí en El Salvador, ella es trabajadora social, presidente del colegio en ese país, docente de la Universidad del Salvador. Ella viene formándose, también creo yo que está haciendo una apuesta fuerte con el trabajo social clínico. Bueno, nosotros acá, Silvana Martínez, que ha sido presidenta de la Federación Internacional del Trabajo Social, viene con una mirada de un trabajo social
como muy latinoamericano y como muy, este, tiene una mirada sobre la forma en que se hace trabajo social, que bueno, podemos Un trabajo disentir. social indisciplinado. Claro, viste, su mirada es muy latinoamericana, vamos a ponerlo en esos términos. Diego Reyes Barría ahí apostando fuerte en Chile con el trabajo social clínico, el instituto que él produce y escribe, y presenta formaciones para que uno lo pueda tomar, en caso que tenga interés en el Brasil. A mí me gusta seguir la lectura de algunos artículos que tiene Adeildo Vilanova, no es Pablo Neto ni Carlos Montaño, pero digo, él tiene descendencia africana, entonces todas sus investigaciones están centradas en mujeres negras, en niñeces negras, digamos, entonces a mí me llama mucho la atención porque en el lugar donde yo vivo, en la época de la colonia había 1 millón de africanos y hoy fenotípicamente no vemos. Todos cortamos en la sangre a ese africano que ha quedado en estas tierras, pero digo, fenotípicamente no tenemos esas características, ¿no? De una persona africana. Entonces, sí nos ha quedado algunas cuestiones culturales. Entonces, digo, en el Paraguay está Estela Maris García, también trabajando fuertemente. Son como miradas, digo, como muy mías, muy parcializadas. A mí, yo me he encontrado con una lectura eh, de feminista, pensar al feminismo desde el sur, y me parece que ahí y te cuento, esa mirada sobre el feminismo fue justamente porque en Argentina cada año se hace un encuentro nacional de mujeres y las mujeres me habían Bien dicho, fuerte, ¿no? Es no, claro, no, usted bastante no puede participar energía. porque, claro, usted es varón, usted no puede ir a un congreso de mujer. Y digo, yo me sentí tan discriminado, porque yo quería saber de qué hablaban las mujeres cuando se juntaban a debatir. Digo, digo, ahí hay otra mirada que uno puede tener, ¿no? Y que también uno se plantea, digo, cuando habla de feminismo, siendo varón, ¿de qué lugar? O bueno, la pregunta también podría ser cuando las mujeres hablan de los varones, de qué lugar, de las masculinidades, de qué lugar lo hacen. Y me parece que todo es válido, siempre y cuando uno esté situado en la lectura. Digo, me parece que esto yo es lo que a mí me gusta rescatar de esta disciplina y que me gusta escuchar también. Digo, esto no es fácil, pero escuchar otras voces disidentes en la formación, digo, perspectivas que por ahí uno no está como muy de acuerdo, pero digo, te permiten crecer, te permiten ampliar tu mirada. A mí, transitar sobre géneros y feminismo me ha servido a mí en principio. Digo, no, cuestionarme gustos, cuestionarme por qué pienso de esta forma, esa mirada hegemónica que uno tiene, aparte, digo, de lo que uno lee también, digo, nuestra formación tiene mucha lectura europea, digo, hay como lecturas ineludibles, Rosamballón, Bourdieu, Freud, digo, no son latinoamericanos. Entonces, me parece que poner a un Aníbal Quijano en diálogo con estos autores, eh, a mí hay una autora que la he encontrado, digo, no, yo la he encontrado, que habla de feminismos andinos, ahí ahora no me voy a acordar el nombre, que es una mirada que a mí me gusta mucho, digo, que rescata esto, rescata lo nuestro, rescata nuestra identidad, rescata que nuestros problemas sociales son diferentes a otras partes del mundo, que nuestra gente con la que intervenimos tienen una cosmovisión diferente a otros lugares, que cada región tiene una forma de mirar la realidad social. Y me parece que ahí uno tiene que plantarse para hacer esto que decía Paulo Freire, una revolución en la educación. Y me parece que ahí los trabajadores sociales tenemos mucho para decir,
en esta educación, siempre le digo a los estudiantes, nosotros somos educadores no formales natos, educamos a la gente, trabajamos con la gente, aprendemos de la gente. Esto es muy importante, ese saber que portan los sujetos y que muchas veces eh, desde la academia hay como una mirada despectiva a estos saberes, digo, son saberes secundarios, son, bueno, son formas de... Me parece que ahí el valor de nuestras intervenciones está en darle el lugar que le corresponde a estos saberes. Y digo, estos saberes que portan nuestros sujetos con quienes nosotros acompañamos sus problemáticas, son los que le permiten justamente superar sus propios problemas. Porque en definitiva a veces nos preguntamos, hay un autor francés, Barbier, que dice que a mí me chocó cuando leí esto la primera vez, dije, bueno, debe ser porque nunca ven a la Argentina, supongo yo, dice que a los trabajadores sociales le agarra mucha angustia porque saben de antemano que no pueden resolver los problemas de los sujetos, ¿no? Si esta es una mirada del trabajo social, creo yo que no es una mirada situada, porque cuando uno se pregunta realmente qué hacen los trabajadores sociales con los problemas que tiene la gente, si después de irse de la intervención el sujeto va a seguir teniendo ese problema, o va a seguir portando esa situación, me parece que el gran valor de nuestra disciplina, de nuestra profesión, es sentarte a pensar con el sujeto qué hacemos con eso que le duele, con eso que le afecta. Digo, ¿no? Porque solamente él va a poder solucionar su problema. Digo, yo como trabajador social podré acompañar ese proceso, podré orientar, podré instrumentar algún saber, auxiliar en este caso al saber que tiene el sujeto que lo pueda llevar a una mejor resolución de eso que él quiere hacer, pero nadie más que él puede. Digo, y esto viene a colación cuando uno escucha de madres, por ejemplo, que me ha tocado trabajar con hijos que tienen adicciones y que te ubican en ese lugar de dígale usted a ver si a usted le hace caso, ¿no? Como en un lugar donde uno tiene la solución del problema. Y en realidad, nosotros no tenemos la solución del problema. O sea, yo puedo sentarme a pensar con esa madre, con esos padres, con ese hijo, con esa hija que está transitando, procesar, digo, poner a circular la palabra. Me parece que esto es lo que siempre lo digo, esta profesión me ha enseñado a mí, es poner en palabras todo eso que me ha molestado. Cuando uno pone en palabras sus problemas, es muy probable que allí encuentre parte de la solución. Yo creo que a mí el trabajo social me ha servido mucho, a mí primero. Y si me sirvió a mí, creo que le puede servir a los demás, ¿no? Entonces, me parece que lo valeroso de esta profesión es eso. Nos invita a reflexionar, nos invita a pensar, a buscar explicaciones de cosas que por ahí nosotros las hacemos sin pensar, porque nos han dicho, porque creemos que esto debe ser así, porque hay la mirada de los otros que esperan ciertas cosas de nosotros. Esto pesa mucho en los sujetos, en las historias familiares, y me parece que en ese lugar de duda, cuando uno puede decir, bueno, esto es así, no es así, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Qué parte del problema me tengo que hacer cargo del problema? Me parece que ahí estamos entrando en pensar en soluciones, ¿no? Y que uno acompaña a los sujetos, a los grupos, a las comunidades. Digo, son cosas que uno lo piensa en términos de, yo te vuelvo a decir esto, yo nunca fui a vivir a otro lugar que no sea este en el cual yo nací, en esta provincia. Suelo ir de vacaciones, suelo conocer otras, pero digo, cuando uno habla de los problemas, lo habla desde el lugar de donde los habita, ¿no? Después intentamos la disciplina, poner categorías conceptuales, intentar generalizar, digo, pero
este problema situado es muy característico de estos sujetos quienes intervenimos y transitamos con esos sujetos que portan problemas, ¿no? Y sobre todo que el sujeto tiene que querer ese cambio, ¿no? Porque mucho podemos hacer nosotros, pero si no hay una realmente concientización de esa persona que realmente quiera cambiar y esté dispuesta a dar un tiempo de, ¿no? de su vida, sabes que este cambio sí va a ser posible y ahí lo acompañamos, ¿no? Estamos acompañándole y sale bien, ¿no? Y sale un impacto positivo a esa familia, al problema de la comunidad, etcétera, etcétera. Si es que las personas, entre todos en conjunto, deciden, sí, vamos a hacerlo, vamos a generar ese cambio. Pero de lo contrario también, pues, a veces tenemos las manos atadas, ¿no? Cuando no hay ese compromiso de la otra parte. Así mismo. Bueno, ese es uno de los axiomas del trabajo social, digo, uno avanza, interviene hasta donde el sujeto permite, digamos, ¿no? Entonces, esa es una de las limitaciones que tenemos en esta disciplina, que uno transita. Digo, pero para poder llegar a estas reflexiones uno tiene que transitar la profesión. Es así. Nosotros cuando lo vemos en la academia, servicio social, asistencia social, trabajo social, uno lo ve como muy abstracto, pero en términos prácticos esto se visualiza justamente en muchas de las acciones que realizamos. Todas nuestras acciones tienen un paradigma en el cual se apoyan y que muchas veces no somos conscientes de esto. Este es uno de los trabajos que debemos hacer cuando intervenimos, ¿no? ¿Cuál es el paradigma? Porque ese modelo es que me permite ver esa realidad. Digo, si estoy ubicado en otro lugar, no voy a ver lo mismo. Y esto es muy interesante, a la gente le pasa lo mismo también, ¿no? Digo, hay cosas que para mí son problemas, para la gente no, para la gente tiene problemas, que yo creo que no son problemas. Entonces, bueno, uno intenta objetivar. También el apoyo de otros profesionales, ¿no? En los equipos de trabajo, los psicólogos, ¿no? Sociólogos, a veces antropólogos cuando están en comunidad. Entonces, a veces cada uno ve de diferente perspectiva y se hace un mejor trabajo, ¿no? A veces nosotros llegamos hasta un punto, pero sabes decir, sabes que, ven, ven amigo psicólogo, ayúdame en esto, ¿no? Porque acá me falta un apoyo, entonces decirle, tendemos puentes y hacemos un trabajo en equipo, entonces cosas que salen mucho mejor y ahí sí se ve, ¿no? Se ven los resultados cuando también trabajamos en equipo. Así mismo es. A mí siempre me gusta pensar a esta profesión centrado en trabajo social. ¿Cuál es nuestro rol en esos equipos interdisciplinarios? Porque pareciera ser que las demás profesiones saben más que nosotros qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que nosotros mismos. Y ese me parece a mí que es una de las debilidades, o es donde hay que apuntalar. Me parece que cuando el profesional sabe qué es lo que aborda, qué es lo que hace, puede compartir tareas, porque si no, entra en una nebulosa en donde no tiene claro qué es lo que tengo que hacer en ese equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, me parece que trabajar mucho el rol del trabajador social, por ahí me parece que viene como, por lo menos en la región donde estoy yo, nos suele pasar mucho que los colegas en ese equipo interdisciplinario no encuentran como el lugar donde la disciplina dice cosas y es como que, bueno, viste, van haciendo lo que los demás dicen, o cuando no viene ese otro colega tiene como cosas para decir. Esto no lo digo yo solamente, Carlos Marcheschi también tiene la misma mirada. Digo, muchos colegas que trabajamos en la formación y que es nuestra ocupación, pensar estos lugares para hacer este trabajo que vos decís, ¿no? Este trabajo en red, para saber dónde llega, hasta dónde llego con otros,
hasta dónde acompaño a otros profesionales, qué cosas hacen otros profesionales que yo no sé, o que yo no los puedo hacer, y qué cosas hago yo y que otros profesionales no lo pueden hacer, digamos, ¿no? Y donde ahí el rol del otro profesional es acompañar, digamos, el proceso. Entonces eso está como bueno pensarlo, digamos. Bueno, Darío, ¿y cuáles son tus planes para este año? ¿Qué nos cuentas? Este año estamos trabajando, yo te anticipaba hoy, sobre un libro que se va a llamar Género, Historias y Educación. Estamos trabajando fuertemente en esa producción colectiva. Es una producción colectiva que creemos que va a estar terminado para fines de agosto, o sea, posiblemente, si la editorial nos hace un tiempo, podríamos estar publicando o tener su aparición en diciembre de este año, o será el año que viene. Es una producción propia, ¿no? No es una compilación. este, yo hace poco asumí eh, la coordinación de carrera de trabajo social en el instituto donde yo trabajo, y eso va a requerir ahora centrarme un poco en la gestión educativa. Me decía Rosa Silfuente el otro día, no descuide la escritura. Bueno, llevan otros tiempos, pero estamos por participar, digo, estamos por concurrir, no participar personalmente, pero por concurrir para ir a escuchar a otros colegas en el Encuentro Nacional de Federaciones de Trabajo Social de la Argentina, que se hace FAWATS, que se hace en la provincia de Entre Ríos, en donde se juntan a mí me gusta decirlo así, en estos términos, toda la farándula nacional, es decir, los trabajadores sociales muy conocidos. Va a participar Lorena Leguizamón, Gisela Spasiuk, no sé, no quiero pecar, Laura Garcés, que también es otra gran escritora, Marcos Peralta, Claudio Robles. Digo, uno se va a ir a encontrar Entonces, si en un... estás ahí, nos estarás dateando, pues, ¿no? Cómo va Claro, ese encuentro? En algún momento claro. tendremos que hacer contacto para que seas por ahí nuestro Bueno, lo enlace. interesante es que uno ahí se entera de qué discute la academia en trabajo social, digo, ¿no? Entonces, digo, eso es lo interesante de ir a escuchar a estos colegas que creo yo saben más que uno, más allá de hacer un capital social, de ir a compartirlo. Ruth Parola también, nuestra amiga Ruth, va a estar participando, y me parece que trabajar, estuvimos pensando ahora en una producción también, pero ya será para el año que viene, porque hay algo que no se dice. Ustedes ven los libros publicados, digo, los flyers, eso lleva Es mucho bastante trabajo. trabajo, claro, por Eh, supuesto. A veces toma años hacer un libro. A Sí, nosotros nos una lleva investigación, todo eso. las compilaciones nos llevan 2 años mínimo. Después nos lleva tiempo para la edición, la corrección y la publicación. Ahora en este que nosotros estamos trabajando, en donde producimos, son producciones propias, ¿Y nos en ha qué tiempo? llevado... ¿Cómo hacen, de verdad? Wow. Bueno, uno le quita tiempo a la vida. Por ahí uno resigna algún encuentro, algún asado, y se queda a hacer, a producir, a tiempo, a las horas del día, busca algún recoveco como para sentarse a mirar lo que uno está produciendo. Digo, bueno, esto es parte de los que nos toca, porque América Latina, o por lo menos a mí me ha tocado trabajar en un lugar donde no nos pagan por la investigación. Las universidades, realmente hay becas donde uno se dedica de lleno a trabajar líneas de investigación, ¿no? Entonces, en nuestra zona no existe esto. Entonces, en nuestras líneas de investigación, nuestras miradas, están centradas mucho sobre las prácticas, mucho sobre dónde nos insertamos, dónde trabajamos, intereses también. Digo, ahí hay, hay como una línea. Nos suelen decir, bueno, ustedes son como eclépticos, digo, te hablan de un tema, hablan de...
y tienen que ver con nuestras prácticas. Las prácticas son así en trabajo social. Digo, hoy podemos atender un sujeto, una persona trans, mañana estás trabajando con una familia, al otro día te toca atender violencia de género, y bueno, esa es la realidad, ese es el lugar. Entonces, estamos pensando en eso, digamos, ¿no? Seguramente ya nos vamos a tener novedades. El año pasado, que no quiero dejar de decir esto, el año pasado estuve en una charla en la Universidad de San Pipán, ahí creo que es del Perú, con Zoila, una directora de carrera de trabajo social ahí en, en Perú, y ella me decía, bueno, acá nosotros tenemos otra mirada del trabajo social, porque yo le preguntaba, a mí hay algo que me llama mucho la atención del lugar ahí de Perú, que tienen como una intervención en las mineras, ¿no? Y digo, es una práctica que nosotros no la tenemos, digamos, ¿no? Es un Lo que pasa es ámbito. que aquí en Perú tenemos una ley de trabajo social, no hace mucho, que hace que todas las trabajadoras sociales obligatoriamente por cada empresa tengan que ser contratada al menos una trabajadora social. Por cada, si la empresa tiene 200 trabajadores, tiene que haber una trabajadora o trabajador social. Entonces, tiene que apoyar al área de recursos humanos en justamente en que el trabajador tenga una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, hacer el acompañamiento y ver programas relacionados a que este trabajador social se encuentre bien, ¿no? De clima laboral, comunicación, seguridad, salud, etcétera. No solamente a mineras, sino a cualquier industria, ¿no? La industria del papel, en el sector público, en el sector privado, o sea, todas las empresas. Entonces, es obligatorio que sean contratadas. Pero, ¿qué pasa? Que acá en el Perú ahorita está incrementándose la informalidad, entonces ya las empresas pues por producto de esta pandemia han quebrado algunas, otras y otras personas pues ya no laboran, se convierten en informales y trabajan al día a día, ¿no? Entonces, pero hay un buen grupo de trabajadores sociales que, gracias a Dios, sí están insertas en el mercado laboral de Perú, en las empresas. En organizaciones sociales también hay otro grupo que no es mucho, donde hay mayor cobertura es en las empresas. Y ONGs, como te digo, poco, sector de educación también es un bajo porcentaje, y ahí están las ubicaciones, ¿no? de los trabajadores sociales. Por eso es que en las mineras sí hay bastante control, muchos procesos que tiene que pasar, tiene que conocer los trabajadores sociales para poder velar, ¿no? Por el cuidado de este trabajador. Bueno, yo creo, no, nunca había escuchado, digamos, ¿no? Bueno, digo, es la región donde yo vivo, pero además creo que ahí hay una potencia en la formación del trabajo social, una mirada muy empresarial que creo que tienen en el Perú, es por lo menos la imagen que yo tengo, que, no es, que es un poco diferente al que se produce acá en la Argentina, ¿no? Los trabajadores sociales en la Argentina están como muy instalados en el Estado, si bien hay ofertas en empresas privadas, pero es la minoría. En la educación principalmente hay como gabinetes donde aparecen los trabajadores sociales acompañando estas trayectorias educativas desde lo social, entonces es como que aparecen como otra mirada, pero a mí me llamó mucho la atención, creo que la virtualidad me ha permitido eso, digamos, empezar a ver cosas que antes no las veía. Claro, eso es hablar de gestión de bienestar empresarial ya es un temón. Y creo que en algún momento, bueno, yo te paso la voz voy a tener una charla y a ver si le das una miradita. Ha sido un gusto, Darío, realmente que nos hayas acompañado el día de hoy. Te agradecemos realmente tu experiencia, todo el trabajo que has realizado en tu país y que se ha difundido a través de Latinoamérica.
Realmente es encomiable. Te felicitamos por el arduo trabajo que realizas para nuestra profesión y realmente sí eres un gran referente de tu país, que todos lo conocemos. Y quería que nos dieras pues tu último mensaje para nuestras colegas de trabajo social que nos están viendo. Bueno, sé que este es el mes del trabajador social en el Perú. Les mando un saludo cordial, un abrazo fraterno desde el sur, y desearles no solo que tengan un buen día, sino en que quienes abrazamos esta profesión estamos convencidos que los cambios en nuestras realidades sociales son colectivos. Yo brego por eso, porque creemos en que podemos tener una sociedad mejor. Digo, ahí uno abraza fuertemente esta profesión y sale a luchar porque estos cambios no sean solo declamativos, sino que sean palpables en nuestra realidad, las que nos toca vivir. Les mando un abrazo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Darío. Y nos estamos viendo, compañeros, compañeras, en otro momento. Gracias. Adiós.